Hola, soy Gay y os voy a hablar sobre los tipos de reproducción en los seres vivos. Primero, veamos las diferencias entre la reproducción sexual y la reproducción asexual. La reproducción sexual permite redistribuir los genes entre los individuos para generar descendientes genéticamente únicos. Esto prueba la ventaja evolutiva del intercambio de ADN entre individuos para generar especies. En la reproducción sexual ocurren cambios en las secuencias de bases del ADN, aunque la mayor parte de las mutaciones son neutras o perjudiciales, también constituyen la materia prima de la evolución. La replicación del ADN perpetúa las mutaciones a menos que sean letales. Las mutaciones se transmiten a la descendencia y se integran a la estructura genética de cada especie. Son necesarios generalmente dos individuos, con distintos gametos. Dos gametos de individuos de distinto sexo mediante la fecundación generan al nuevo individuo. Los individuos formados mantienen diferencias entre ellos y sus progenitores. Esto será clave para la evolución y supervivencia de la especie. En el caso de la reproducción asexual solo se necesita un individuo. Ocurre a partir de células no reproductoras, no existen gametos ni fecundación. Los individuos creados son clones entre sí y sus progenitores. Esto hace que la especie no evolucione. Ocurre preferentemente en los vegetales y organismos unicelulares. Se desarrolla cuando un organismo alcanza un cierto estado de madurez. Se desprende una célula o parte de su cuerpo que permite la producción de un individuo. El proceso de reproducción de una célula consiste, fundamentalmente, en la división longitudinal de los cromosomas y en la división del núcleo y del citoplasma. Como resultado se constituyen dos células hijas con el mismo número de cromosomas y la misma información genética que la célula madre. Reproducción de las algas. Las algas se reproducen por vía asexual y sexual. Ambos procesos no son excluyentes. Muchos organismos los emplean alternativamente, en función de las condiciones del medio, o en distintos momentos de su ciclo vital. La reproducción sexual produce recombinación y variabilidad genética a través del proceso de la meiosis. La descendencia que se origina por esta vía difiere de los parentales. En la reproducción sexual hay varias fases. Plasmogamia. Consiste en la fusión de dos células reproductivas haploides o gametos. Cariogamia. Es la fusión de los núcleos de los gametos, dando lugar a un cigoto con núcleo diploide, 2N. Posteriormente en el ciclo del alga tiene que ocurrir una meiosis. Los cromosomas homólogos aportados por cada uno de los gametos se aparean y recombinan. Posteriormente se separan para dar nuevas células haploides, N. Según el tipo de gametos que presente el alga, se diferencian distintos tipos de plasmogamia. Isogamia. Si los gametos son móviles e idénticos, anisogamia. Si los gametos son móviles pero se diferencian en morfología o comportamiento, oogamia. Si el gameto femenino es grande e inmóvil, y los gametos masculinos son pequeños y numerosos. Algunas algas presentan tipos especiales como la cistogamia y la hologamia. Las algas presentan una gran diversidad de ciclos vitales, o historias vitales. La diferencia entre estos ciclos incluye: A. El momento en que ocurre la meiosis, B. El tipo de células que produce, y C. Si hay uno o más estados de vida libre en el ciclo. 1. Ciclo monogenético haplofásico. La mayor parte del ciclo, la fase vegetativa, organismo adulto, es haploide, N. La meiosis ocurre durante la germinación del cigoto, 2N. Se dice que hay meiosis cigótica. 2. Ciclo monogenético diplofásico. La fase vegetativa es diploide. La meiosis origina gametos haploides, N. Se dice que hay meiosis gamética. 3. Ciclo digenético haplodiplofásico. Hay dos fases: el gametófito, haploide, y el esporófito, diploide. El gametófito, N, produce gametos, N, mediante mitosis, y el esporófito, 2N, produce esporas, N, mediante meiosis. Este tipo de ciclo presenta alternancia de generaciones, gametófito y esporófito. Si ambas generaciones son morfológicamente iguales, la alternancia de generaciones es isomórfica, igual forma. Si las fases son diferentes, la alternancia es heteromórfica. En este último ciclo es donde la terminología que se usa en los ciclos vitales es más fácil de comprender. El gametófito tiene gametangios, células N diferenciadas, que producen gametos. Células N, diferenciadas sexualmente, y capaces de unirse a otra de signo contrario para dar un cigoto 2N, mediante mitosis. El esporófito tiene esporangios, células 2N diferenciadas, que producen meiosporas.
Células N, capaces de germinar dando lugar a una nueva planta N, mediante meiosis. Para hablar con precisión en este ciclo hay que hablar de meiosporas. Muchas algas producen otros tipos de esporas, células capaces de germinar, mediante mitosis como parte de la multiplicación asexual. En esos casos, las esporas, mitosporas, son haploides o diploides dependiendo de si se forman en plantas N o 2N. Cuando no se especifica si se habla de meiosporas o mitosporas, hay que entenderlo en contexto. Bueno, ahora yo os hablaré sobre el núcleo en interfase. Durante la interfase, el ADN está en forma de cromatina, disperso por el citoplasma, formando una red. La interfase es una etapa del ciclo de vida de la célula muy importante, ya que abarca el 90% del tiempo. Es cuando se produce la duplicación del ADN y la síntesis de los ARN, que una vez transportados al citoplasma, se encargarán de dirigir la síntesis de enzimas y proteínas. Estructura del núcleo. El núcleo de una célula típica tiene los siguientes componentes. Envoltura nuclear o carioteca. El núcleo está delimitado por una doble membrana, que dejan entre ellas un espacio intermembranoso perinuclear. En algunas zonas, ambas membranas se fusionan dejando un espacio de poro, complejos de poro. Presenta la siguiente estructura. La membrana nuclear externa tiene un grosor de 70 a 80. En su cara citoplasmática presenta ribosomas adheridos por la subunidad mayor. El espacio perinuclear y la membrana nuclear externa tienen continuación con la membrana del retículo endoplasmático, y en células con poco retículo endoplasmático, cumplen su función. El espacio perinuclear intermembranoso está comprendido entre las dos membranas nucleares, y tiene un grosor de 100 a 200 A, aunque en algunos lugares puede presentar dilataciones de hasta 700 A. Se comunica directamente con el lumen del retículo endoplasmático. La membrana nuclear interna tiene asociada a ella, por la cara del nucleoplasma, una red de fibras proteicas denominada lámina nuclear o corteza nuclear. Esta red de filamentos proteicos entrelazados, tiene como función el servir de punto de anclaje para la cromatina y regular el crecimiento de la envoltura nuclear. Los poros nucleares son complejos de proteínas que atraviesan la envoltura nuclear. Los poros se forman o desaparecen según el estado funcional de la célula. Regulan el intercambio de moléculas entre el núcleo y el citosol. A través de los poros, pasan libremente moléculas hidrosolubles, y las macromoléculas como el ARN o las proteínas, que no son hidrosolubles, intervienen en mecanismos de transporte activo. La envoltura nuclear aparece en la telofase a partir de cisternas del retículo endoplasmático organizadas por la lámina nuclear. A continuación te voy a explicar cuál es la diferencia entre mitosis y meiosis. Todas las células siguen un proceso de división, y dicho proceso es muy relevante en el ciclo de la vida de las mismas. La división celular representa el 10% del ciclo celular. Se trata de un proceso por el cual una célula madre se divide en dos o más células hijas. La división celular puede ser de dos tipos: mitosis o meiosis. Mitosis. La mitosis es el proceso mediante el cual una célula eucariota separa los cromosomas en su núcleo, dando como resultado dos juegos idénticos. Estos se llaman células hijas. Esencialmente, una célula, la célula madre, se divide en dos células, las células hijas, que son idénticas a ella. Esto se hace dividiendo el núcleo de la célula original en dos partes. Las células hijas contienen el mismo número de cromosomas que la célula madre. La mitosis es una forma de reproducción asexual. Esta permite que un organismo pueda clonar copias exactas de la célula original. Este método de reproducción es rápido y eficaz, sin embargo, no da lugar para la diversidad, ya que todos los productos son idénticos a la célula de la cual se originan. Meiosis. La meiosis, por otra parte, es un tipo de reproducción sexual. Es un tipo especial de división celular necesaria para la reproducción sexual en las eucariotas. Las células resultantes de la meiosis son gametos o esporas. Los gametos son el esperma y los óvulos en la mayoría de los organismos, son las células sexuales, comunes tanto en animales como en plantas. En el proceso de la meiosis, una célula que contiene dos copias de cada cromosoma, uno de la madre y otro del padre, el cigoto, que es un óvulo femenino fecundado por el esperma masculino, produce 4 células que contienen una copia de cada cromosoma. El resultado es una mezcla única de ADN materno y paterno. Esto permite que la descendencia sea genéticamente diferente a cualquiera de los padres. La meiosis introduce la diversidad genética dentro de la población.
La meiosis se diferencia de la mitosis en aspectos importantes. En primer lugar, porque produce 4 células hijas con la mitad de los cromosomas de las células originales, mientras que la mitosis produce 2 células hijas con un número de cromosomas idéntico a la célula original. En segundo lugar, la meiosis deja espacio a la diversidad genética, ya que permite la mezcla de cromosomas, mientras que en la mitosis esto no ocurre. Finalmente, la mitosis es un método de reproducción asexual, mientras que la meiosis es sexual. Dale like y suscríbete XD.